Para nosotros la bendición tan grande es ver el milagro de Dios que aquí hay una iglesia. Hay catedrales grandes. Hemos visitado en estos días Escocia, Inglaterra, catedrales, pero tan grandes que uno ni puede ver todas esas catedrales. Una catedral en un día no puede ver todo. Es tan grande, pero no hay iglesia. Hay lugares donde hay grandes edificios y tienen mucha plata y muchas cosas, pero aquí hay una iglesia. Es algo precioso que hay la iglesia de Cristo. Y ustedes tienen esta armonía, este amor, que es algo real. Y nosotros esta mañana, pues claro, tenemos la Santa Cena, y por un lugar, pues me gusta tener algo breve y corto, algo solamente sobre la obra redentora de Cristo. Pero yo he planeado algo de importancia de un pasaje que pues darles esta esperanza de nuevo, de ver cómo es la salvación completa de nuestro Señor Jesucristo. Cómo es el fin de todas las cosas, que tenemos gloria eterna en Cristo Jesús. Y a veces pues han escrito cosas sobre las últimas cosas así tan complicadas, que tienen mapas de cosas y así todo esto, como esto pasa, y tienen que buscar este versículo y otro. Hay novelas, cosas tan raras y cosas que los hombres han vendido, estos libros que han ganado pero millones y millones de dólares, y hombres ricos, porque la gente quiere algo sensacional, algo diferente. ¿Cómo es este asunto de la segunda venida de Jesucristo? La Biblia es algo realmente profundo, pero a la vez sencillo. Sí. Entonces vamos a mirar esta mañana esto de la carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, y pues nos habla en este libro de tres cosas que vamos a mirar esta mañana. El contexto, cómo fue el asunto de ellos, pues ellos estaban preocupados de una cosa: cómo va a pasar la segunda venida de Cristo si uno ya está en la tumba, ya se murió, ya no está en la tierra, y Cristo viene. ¿Qué pasa con estas personas? Entonces vamos a mirar el contexto de este pasaje, y después de esto el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Él va a cumplir con su promesa de la segunda venida de Cristo? Es algo muy sencillo, pero algo impresionante. Y el tercer punto es lo que realmente todos nosotros necesitamos: el consuelo. Entonces, el contexto de este pasaje, el problema de los muertos, y después el cumplimiento de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y el consuelo que necesitamos. Entonces, con esto, el contexto. Si pueden leer esto conmigo, pues yo voy a leer de otra versión que de pronto ustedes tienen que tener bastante atención porque es diferente. Dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. El problema fue, pues, que ya están muertos. ¿Cómo es que hay esperanza para ellos si Cristo viene de nuevo? Estaban ellos esperando este momento tan importante. Entonces, algunos temían que los creyentes
que se habían muerto ya no tomarían parte en el gozo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pierden algo de tanta importancia. Pero vamos a mirar ahora el contexto. Es algo importante, que Dios tiene una promesa que ellos no van a perder nada de ese gran evento. Y quizás nosotros, pensando algo muy personal, no cree que hay nadie aquí que no ha tenido alguien querido que ya está muerto. Y en esto pues podemos pensar en los funerales que hemos tenido de los queridos que están en Cristo, pues nos habla de ellos. Yo he tenido en mi ministerio bastantes más de 100 funerales, y es algo que a veces me cansa tanto de la muerte de queridos, de hermanos, de amigos que son tan queridos y especiales. Pero nosotros tenemos una promesa aquí, que ellos no se pierden nada. La perspectiva amplia de la Biblia es importante en esto. A veces nosotros pensamos nada más que en el perdón de nuestros pecados. Pero como yo tengo que decir frecuentemente, que nosotros sí tenemos una salvación, pero es que es mucho más grande que el perdón de nuestros pecados. Es cuerpos nuevos. Sí. ¿Cómo es? Nosotros tenemos esta promesa que los que ya muertos van a tener cuerpos nuevos. Vamos a mirar esto. Y la palabra de Dios nos habla de estas 4 partes de la salvación de Dios, 4 partes del plan de Dios. Y me gusta repetir esto frecuentemente. Entonces, primeramente pensar en la creación de Dios. Él hizo todo bueno. Como 7 veces Él dice, todo fue bueno, bueno, y muy bueno con la creación del hombre. ¿Qué es que pasó? El pecado. La creación, bueno, y la caída del hombre. Y con esto, pues el hombre queda quebrantado, queda infectado, queda con el pecado, la naturaleza pecaminosa. Pero tenemos esta promesa, la realidad de Cristo, el Redentor de los creyentes. Y hay la promesa de la consumación de todas las cosas con la segunda venida de Cristo. Entonces podemos decir que hay la creación de Dios, la caída del hombre, la redención de Jesucristo y sí, la consumación de todas las cosas con la restauración de todas las cosas en Cristo. Entonces, para tener esto así en el trasfondo siempre en la Biblia, hay la creación, la caída, la redención y la restauración, o podemos decir la consumación de todas las cosas. Entonces hay todo esto y cada parte es importante. No es solamente la caída del hombre y la redención del hombre, el perdón de nuestros pecados, sino todo este trasfondo. La Biblia nos habla. Entonces, a ver cómo es esto, que Dios ahora está escogiendo de todos los diferentes pueblos sus piedras para construir su iglesia. Hay las piedras especiales que Él ha escogido. Él tiene de diferentes partes del mundo y está construyendo su iglesia. Y habrá un momento cuando Él deje el cielo
cuando venga para su gran restitución de todas las cosas. La creación gime, los países están quebrantados y hay necesidad de una restauración. Y aunque gime ahora la creación, viene la restauración de todas estas cosas con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en un sentido, Romanos el capítulo 8 nos habla así de un momento que la iglesia está esperando. Y nos habla Pablo que es como la creación misma está así. Que viene, esperando este momento. La creación misma está bajo esta esclavitud. Nuestros cuerpos, pues, es una esclavitud en un sentido. Entonces, con todo esto, podemos pensar que es una cosa gloriosa que estamos esperando. Yo fui criado por mi abuelo y quizás he contado a María Teresa y Obed, pues, del asunto de cómo cuando yo nací, unos 5 días después de mi nacimiento, mi madre tuvo un derrame cerebral que le dejó por todo el resto de la vida paralizada y tenía problemas emocionales y todo esto. Y pues entonces tocó a mis abuelos criarme, y mi abuelo tuvo un accidente cuando yo tenía como 3 años que dejó su cara tan desfigurada, y pues había 18 fracturas en su cabeza. Su cabeza fue exprimida, como es quizás en un accidente en una fábrica de aluminio, y fue algo realmente horrible porque gente a verlo, pues míralo, por su cara tan desfigurada y todo esto. Y claro, mi abuelo era alguien para mí precioso porque había un amor y una relación muy estrecha entre nosotros. Pero sí, estoy esperando este gran día de la restauración de su cuerpo. Él vivió unos más de 40 años después del accidente, y casi pues fue siempre interesante. Él tenía tantos médicos porque después de unos años que eso se muere y otro se muere y otro se muere, pero mi abuelo así, tantos años así. Pero viene un día de restaurar su cuerpo y los cuerpos de los que están en la tumba. Una cosa grande. Entonces vamos con este asunto, el cumplimiento final, la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza tan grande. El versículo 13 hemos leído, hay este asunto, los que tienen esperanza. El versículo 14 ahora dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, y así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Esto no es algo muy complicado, es algo muy claro lo que dice la Biblia, pues la resurrección de Jesús es la garantía de la resurrección de nosotros. ¿Cómo es posible que uno cree en esto? Jesucristo se resucitó de los muertos. Es una realidad. Dios los traerá con Cristo para que puedan compartir los eventos del día. ¿Quiénes? Los que ya están muertos. Sus cuerpos están en diferentes partes de esta tierra, pero su espíritu está con el Señor. Y el versículo 13 del capítulo 3
Dice, alguien puede leer esto para nosotros. Al final dice, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo con todo su pueblo santo. Pues está hablando de Él viene con los espíritus de todos estos creyentes. ¿Alguien puede leer este versículo? Capítulo 3, versículo 13, creo que es en su versión. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces está hablando que sus espíritus están con el Señor. La muerte es la separación del cuerpo del espíritu, y su espíritu está con el Señor sin cuerpo. Ahora, en este momento, ellos están con el Señor, pero no tienen su cuerpo. Están esperando este día. Están como desnudos en este sentido. No tienen su cuerpo. Están esperando este día que el Señor va a traer con Él todos sus espíritus de todos que están en Cristo a reunir con sus cuerpos. Es de lo que enseña muy sencillamente la Biblia sobre este asunto. Y es lo mismo que tenemos en Juan 5. Vamos a leer de Juan. Voy a leer de esta versión para que ustedes escuchen con claridad. Esto dice Juan, el capítulo 5, el versículo 24. Les aseguro, Juan 5, 24, que quien preste atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Hay una resurrección espiritual, que todos que tienen unión con Cristo tienen una nueva vida, tienen resurrección de la muerte espiritual, que no tiene vida espiritual, y con Cristo ya tiene vida eterna. No será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Es algo presente ahora. Les aseguro que viene la hora, y ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. Entonces esto sí es la resurrección que nosotros podemos experimentar como vida nueva en Cristo Jesús. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas los que hicieron el bien en Cristo Jesús, resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Ahora otra vez, capítulo 4, la carta a los Tesalonicenses, el versículo 15, que dice, el versículo 15 dice, por esto les decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Es algo muy sencillo. Los creyentes que viven no tienen ventaja sobre los que se murieron ya. Ellos, pues todos van a recibir esta gran bendición de la segunda venida de Cristo. Ahora, ya la forma en la cual que Él viene. Y el versículo 16. Otra vez quiero decir algo. Eso sí es algo muy claro. No tiene que buscar un libro de 500 páginas, complicadas, novelas. Algo en la palabra de Dios nos está enseñando cómo va a ser este gran día.
que tengan esto en la mente, entender esto, y puede juzgar estas enseñanzas de los libros que saben de librerías y novelas y películas y cosas tan raras, sensacionalistas, tengan esto en la mente. El versículo 16, pues si ustedes pueden leerlo con nuestro pastor guiándonos, el versículo 16. Creo que, pues quizás tengo aquí, porque se oirá una voz, ¿es así como comienza? Porque el Señor mismo con voz. No, entonces todos juntos, con una sola voz, así. Porque el Señor mismo con una voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 3 puntos. Nota esto muy bien en la mente. Primero, el que viene es el Señor mismo. Hay una intervención divina. Él viene, como dice Apocalipsis 21, versículo 3, Él viene para vivir con nosotros. Toda la Biblia es una preparación desde el jardín, cuando Dios estaba con el hombre en el jardín. Ya vamos a tener esto en la gran ciudad de Jerusalén, que viene del cielo con la presencia de Jesucristo para con nosotros para siempre. Es lo que la Biblia nos enseña muy sencillamente. No es que es algo como un escape de otro lugar. Él viene a vivir con nosotros. Dios con nosotros. Immanuel, Dios está con nosotros. La encarnación, Cristo en carne, viviendo con su pueblo. Entonces es el Señor mismo. Primer punto de tanta importancia. Dios viene. ¿Claro? ¿O es algo oscuro? ¿Entiende? Sí. Dios viene para vivir con nosotros. El Señor mismo. Segundo, viene con majestad y honor. El grito del Hijo de Dios resuena en todo el cosmos. Y quizás, en Mateo 24, el versículo 31, como dice esto, marcar esto en sus Biblias para que ustedes puedan mostrar a otros que esto no va a ser algo así como podemos decir algo secreto, algo escondido. Dice el versículo 31 de Mateo 24, nuestro Señor nos habla, y Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnen a sus escogidos de los 4 puntos cardinales desde un extremo del cielo hasta el otro. Una trompeta. Pensar en una trompeta, pues si uno de nuestros hermanos quizás aquí toca trompeta, pues en este cuarto tan chiquito, pues yo creo que eso es algo muy fuerte, ¿no? La guitarra muy suave, la trompeta. Pero si Dios toca trompeta y nos habla de que es la trompeta de Dios, es algo grande en esto. Y es el grito de la nueva creación, la voz del arcángel. Los ángeles son enviados por todos lados a recoger sus escogidos. La voz de Dios llega. La trompeta de Dios. La primera carta a los Corintios nos habla de esto. La pompa y la majestad y la grandeza marcan la grandeza de esta venida del Señor. Cuando suene el último toque de trompeta. No es algo secreto. Todo este asunto que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser una cosa como de privado, secreto, un secreto, algo en secreto, pues no existía en toda la historia de la Iglesia hasta el siglo XIX,
había un sueño de una joven, una muchacha, y con esto otros tomaron esto, que Dios va a tener una cosa en secreto y todos los cristianos van a desaparecer y ya, de una vez. Pero no está aquí en la Biblia. Es algo que algunos han creído, han predicado, han hablado, pero no está. Este momento, cuando Cristo viene, es algo, quizás podemos decir, como algunos han dicho, que es el versículo más ruidoso de toda la Biblia. Dios habla, la trompeta de Dios, el ángel, pues así algo de ruido grande. No hay nada secreto de esto. Entonces, tercer punto. Los fieles, quienes se adelantaron, se levantarán antes que los demás, tranquilos, que sí estarán presentes, tomarán parte en este gran evento. Son puntos importantes, esos 3 puntos sobre el versículo 16. El versículo 17 nos habla de algo tan bello, tan precioso. Después que los hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Creo que dentro de este asunto de pensar en los que han muerto antes y los que están vivos, y juntamente ellos van a recibir el Señor, pensar en esto es importante, porque el asunto es que nos habla aquí que sí hay conocimiento, y nosotros juntamente con ellos vamos a recibir al Señor a la tierra. Nos habla así. Muy interesante que estamos esperando la segunda venida de Cristo, pues los que nos han adelantado en la muerte, pues vamos a estar juntamente con ellos a recibir el Señor. Es un amor tan precioso con el Señor. Ahora, enfocar unos pocos minutos más conmigo de esta recepción. Muchos han enseñado una cosa que no está en la Biblia, es una cosa rara, pero es una cosa que ha entrado en las iglesias evangélicas, algo de sorpresa realmente si uno sabe de la historia y la Biblia especialmente. Pero ellos dicen que el Señor viene a la tierra, pero cuando casi es para llegar, ellos van para recibirlo, pero se van con Él a otro lugar. Es la enseñanza, ¿no es cierto? De tantas iglesias. Pero la Biblia tiene una palabra aquí que es muy interesante. Esta palabra fue la palabra usada cuando había una boda grande, había una boda ayer, ¿no? Pues la novia, pues, está allá. Pensar en esto, que los que están preparados para recibir por fin el novio, puede ser un rey en una boda, y saben para recibirlo. ¿Cuántos había de estas muchachas? Y en el capítulo, como es 25 de Mateo, sí, había 5 preparadas y 5 no preparadas. Pero cuando salieron a recibir el novio para la boda, recibieron allá afuera de la boda y se fueron con él a otro lugar. No, es recibirlo y ya viene para la boda.
Qué tontería pensar que van allá esperando por fin el novio llegó para la boda y se fueron con él a otro lugar. Es la misma palabra usada aquí que ellos a encontrarlo en el aire. Es el concepto de uno que es como recibir a alguien de mucha importancia. Una ciudad, pues alguien viene que es muy importante, hay representantes que salen para recibirlo. Es como darle, ¿cómo se llama? La bienvenida, así en una manera tan especial, así ponerla, ¿cómo se llama? La carpeta, no, ¿cómo es la palabra? Roja, ¿no? Así, la alfombra roja, sí, pues a salir a recibirlo. Y es exactamente lo que tenemos en Hechos, el capítulo 28. Vamos a leer de esto, Hechos 28. Pablo está viajando, llegando a Roma, y interesante esto, esta palabra es usada 3 veces en el Nuevo Testamento. En Mateo, el capítulo 25, en el versículo 6, para recibir el novio que viene a la boda, y después es usado así en Hechos 28, versículo 15, pues podemos leer como él estaba viajando, el versículo 14, donde encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos una semana. Entonces ellos estaban allá. Así finalmente llegamos a Roma. Los hermanos de Roma ya tenían noticias acerca de nosotros, de manera que salieron a nuestro encuentro hasta el foro de Apio y el lugar llamado las 3 tabernas. Entonces lo que tenemos es que ellos sabían de la llegada de este hombre tan importante para ellos, el apóstol Pablo. Salieron ellos a recibirlo y ir a otra parte, otra ciudad, no, al recibirlo allá en Roma. Y esto es exactamente lo que tenemos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, llega para su pueblo, y ellos, muertos con los vivos, van a subir a recibirlo a la tierra y estar Él con nosotros para siempre. Es la enseñanza tan importante porque es nuestra esperanza, es nuestra esperanza tan grande que podemos decir que es el consuelo que nosotros tenemos. Con el Señor para siempre. El versículo 18 de la primera carta de los Tesalonicenses dice así, el versículo 18, anímense pues unos a otros con estas palabras. Qué gran gozo pensar que sí, tenemos la promesa, que es una promesa segura porque Cristo Jesús se resucitó de los muertos, la garantía de nuestra resurrección, la garantía de un mundo nuevo en Cristo. Tenemos este consuelo, pero es un consuelo solamente para los que creen en Cristo, los que tienen fe en Él, los que tienen una unión con Cristo. Y esto es algo importante porque dice en el capítulo 5 de Tesalonicenses, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo esperen.
como un ladrón que llega de noche. Todos esos libros que dicen, en octubre de tal y tal año el Señor va a llegar, es basura. Ninguno sabe cuándo Él va a llegar. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. Por un lado, es un gran consuelo para los que están en Cristo. Y es por esto que queremos compartir este mensaje del amor de Dios con todos. Porque hay el juicio de Dios, que es una realidad. Cristo fue crucificado por nosotros en la cruz, para que nosotros no tengamos que sufrir eternamente la ira de Dios. Nosotros tenemos esta esperanza tan grande. El contexto es que sí, todos juntos así van a tener este privilegio de recibir al Señor, todos los que están en Cristo. Hay esta esperanza tan bonita y nosotros podemos confiar en Él. Pero hay esta amenaza, quizás podemos decir, que si no está en Cristo, es un día de juicio, en lugar de ser un momento de gozo, es un momento de condenación final. Si usted todavía vive en la oscuridad, venga a Cristo. En Él hay vida eterna, hay luz para siempre. Y nosotros sí tenemos este gozo de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y podemos comer del pan, tomar del vino, recordando que Él ha hecho para nosotros esta salvación. Y es un mensaje para todo el mundo, que debemos llevar este mensaje de amor.